Me pasó una cosa increíble leyendo los dos libros del invitado de hoy, y es que me di cuenta que había pasado una gran crisis profunda interior, pero en su segundo libro la había superado. Y no es el tema central de sus dos libros, pero sin embargo parecen hasta escritos por una persona distinta. Pero si eso fuera poco, es que el invitado de hoy, Antonio García Maldonado, también es experto en estrategia, en riesgo político, en discursos, fue librero y vamos a ver todo esto, todas sus profesiones, por qué estos dos ensayos, qué ocurrió y de qué van estos dos ensayos. Y le voy a preguntar cositas como por qué le gusta leer sobre lo inesperado y su punto de vista tan particular que tiene sobre la nostalgia y el tiempo, los tiempos de nuestros padres. Yo soy Adrián Sosudio y esto es Charlando con Libros. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido. Muchas gracias, Adrián, un placer, un placer. Me encanta tu podcast, así que en fin, estoy encantado. Sí, y además antes fuera de micros me comentabas varias entrevistas, o sea que era de verdad, no estos que vienen y dicen, sí, me encanta tu podcast y no saben No, de qué era, de películas, de libros, de qué era. no, doy fe. O sea, mi mujer puede dar fe de que lo escuchamos en casa y tal, o sea que en este caso es sincero. No sé si después te diré alguna mentirijilla, pero esto es sincero. Bueno, empezamos por la verdad y luego ya. Pues mira, Antonio, lo que comentaba en la introducción, me gustaría un poco conocer tu background, tu vida, porque eres amplitud. La idea del término amplitud en tu caso se aplica muy bien. Tienes tantas facetas, no sé por cuál empezar, pero podríamos empezar, por ejemplo, que creo que estudiaste económicas. Estudié económica, sí, soy economista, me licencié en economía, pues no es que la estudiara porque tuviera una vocación muy fuerte, simplemente me ocurría como aquello que decía Fernando Pessoa de todo me interesa pero nada me cautiva. Siempre he tenido una visión como muy general o una querencia por tener una visión general, quizá incluso más periodística o de analista general, eso que muchos llaman la big picture, me interesaba eso, ¿no? Nunca me vi como un experto en algo concreto, como un especialista en su materia que se ciñe a un campo del saber. Siempre me gustó ampliar la mirada y la carrera de economía te lo permitía y a la vez, entonces cuando yo la estudiaba se hablaba de que te abría puertas a trabajos relativamente bien remunerados y demás, ¿no? A bancos. Todo el mundo que salía, en Exacto, tercero ya, antes de acabar la carrera, ya estabas en un banco. exacto. Sí. Hay que decir que era la época, yo estudié durante la época del boom inmobiliario, con lo cual te rifaban para las numerosas sucursales bancarias que iban creciendo como setas por la Costa del Sol, ¿no? Entonces yo tengo muchos amigos que se fueron antes de terminar la carrera a alguna de estas oficinas y que con el boom pues se quedaron luego en una situación muy mala. Entonces yo esta carrera, digamos, que me permitía, es una carrera en sí misma que tiene un poco de todo lo que yo luego he tratado en mis libros, que es números, matemáticas, ciencia, pero luego tiene una parte humanística, social muy fuerte, ¿no? Se habla de historia, ciencia social, sociología, antropología, con lo cual se amoldaba bien a mi trayectoria, a lo que me gustaba, a lo que sentía que quería hacer, ¿no? Eh, Y perdona que te interrumpa, Antonio, o sea, tus dos ensayos no son de economía ni nada que ver, ¿eh? O sea, son de muchas no, cosas. Luego hablaremos, luego llegaremos a ese punto, pero solo por que quede claro que no son de economía, ¿eh? Que la gente no, en absoluto, en luego lo absoluto. veremos. Que los oyentes no se asusten, en absoluto, no. De hecho, yo tiendo a rehuir el hecho de darle no solo ya una pátina económica a mis libros, a mis artículos, sino incluso una parte, o sea, intento que sea más ensayístico al estilo de Montaigne,
al estilo de lo que ahora puede estar haciendo Ramón Andrés. Trato de darle ese perfil en vez de un perfil no solo económico, sino incluso académico. Yo Mm. trato de hablar a través de un ensayo que nace de una experiencia personal que yo entiendo que puede ser universal, ¿no? Con lo cual no hablo de economía. La economía me ha dado una forma de vivir, una forma de ganarme la vida con la que estoy contento. Me ha dado una manera de mirar el mundo y siempre es interesante, pero no es mi campo de acción, digamos, como autor, como ensayista, ¿no? Evidentemente me sirve y recurro y tengo lecturas económicas, pero no es mi campo digamos, de análisis predilecto. Y luego siempre he querido ampliar el foco, la carrera me lo permitía, y luego me ha ido surgiendo así también, porque en el último año de la carrera yo trabajé como librero en una librería de Málaga, la librería Luces, aprendí muchísimo del sector del libro, me gustó mucho el mundo editorial, entonces a partir de ahí conocí a editores, conocí por ejemplo a Jaume Valcorba de Acantilado siendo yo librero en Málaga, y a partir de ahí, por ejemplo, empecé a hace ya la friolera de, pues van a ser unos 15 años que yo hago informes de lectura, por ejemplo, para la editorial Acantilado, ¿no? Porque conocí allí a más de 15, o sea, 17 o 18 años. Ahora le Eh, dieron un premio, ¿no? A Acantilado, la Fue la mejor editorial o algo editorial, así. ese premio nacional a la mejor labor editorial, creo que la han dado más de una vez. Eso me sirvió para entrar en el mundo del libro y ahí pues fui conociendo a editores que pues me encargaron alguna traducción ocasional. Entonces al final, como el tiempo pasa y se van acumulando los trabajos, pues te das cuenta que al final pues he traducido unos 15 o 20 libros también, ¿no? O sea, ¿de dónde te viene esa traducción? Porque tú no estudiaste filología, estudiaste economía y de pronto te pones a traducir libros. Siempre he escrito mucho, yo empecé a escribir desde muy jovencito, cuentos, artículos, empecé a publicar también muy joven, en prensa local, en prensa de la provincia, en Málaga. Hacía crítica literaria y leía mucho precisamente en la librería Luces, yo era responsable de libros en otros idiomas, y yo leía mucho siempre que podía autores en y francés en su lengua original, ¿no? Por ejemplo, yo había leído mucho a Paul Auster en castellano en su traducción y luego hice una lectura en inglés porque quería aprenderlo, porque entonces tenía idea de incluso vivir fuera, en países angloparlantes. Y entonces empecé a traducir ensayos que no requerían tampoco, digamos, una fineza literaria muy fuerte. Es decir, yo no estaba traduciendo a Faulkner ni a Montaigne. Eran libros sobre ensayos científicos sociales que en realidad eran sota, caballo y rey, básicamente, ¿no? Y así empecé a traducir también y mientras seguí escribiendo. Y seguí escribiendo en medios, cada vez pues un poquito más importantes. Y al final, pues con el paso de los años me di cuenta, pues eso, que ya tenía bastantes artículos, que ya tenía algunas traducciones, prólogos, porque claro, como vas conociendo a gente en el mundo editorial, pues le vas proponiendo libros que tú ves que están descatalogados o que no se han traducido. Yo, por ejemplo, estoy particularmente orgulloso de haber conseguido la reedición de Viaje a la aldea del crimen de Ramón J. Sender sobre los sucesos de Casas Viejas en Cádiz en 1933, que publicó Libros del Asteroide, cuando yo se lo recomendé a su editor, Luis Solano, le gustó mucho la idea y tuvo la generosidad de encargarme el prólogo. ¿Y de qué va este libro? Perdona porque yo no lo conozco y sé que luego hablaremos sobre libros, Antonio, pero ya me has pecado la curiosidad y digo, ¿de Vale. qué va este libro? Pues es un libro que reúne las crónicas que Ramón J. Sender escribió como reportero de un periódico durante los sucesos de Casas Viejas, que fue el levantamiento anarquista en este pueblo de Cádiz, que hoy se llama Benalú. Entonces hubo una represión feroz en el pueblo, incluso llegó a morir gente en el incendio de una choza. Entonces él hace la crónica del levantamiento anarquista y de la represión. Y fue un suceso tan importante que le costó la presidencia del gobierno a Azaña, ¿no? Cuando salen las conclusiones de la comisión parlamentaria. Y esa comisión parlamentaria se basó en gran medida en este libro de estos reportajes que luego tomaron forma de libro de Ramón J. Sender. Wow.
Y era un libro muy importante desde un punto de vista historiográfico, más que literario, ¿no? Y yo se lo recomendé al editor y el editor tuvo la generosidad no solo de publicarlo, sino de encargarme el prólogo. Luego, por ejemplo, Norman Mailer, periodista norteamericano, el escritor norteamericano, tenía un libro muy interesante sobre las convenciones demócratas y republicanas en las elecciones de 1968, que son las que se presenta Nixon y gana Nixon después de que se retirara Johnson. Y entonces ese libro estaba descatalogado, entonces yo hice una nueva traducción y un prólogo. O sea, empecé ahí a meterme en el mundo literario. Luego ya vinieron pues traducciones de Francis Fukuyama, eh, por ejemplo, o traducciones de Jonathan Haidt, La mente de los incluso justos, que ese libro es el libro base, por ejemplo, del que escribió Pablo Malo, que estuvo por aquí, Los sí, peligros de la moralidad. Sería, para mí sería el libro base con el que luego construyó su propio libro, Pablo Malo. Sí, sí, o sea, librazos, o sea, no es cualquier libro, ¿eh? O sea, estamos hablando de un libro de mesilla de noche de es un libro importante, muy ese que bueno tradujiste. de, sí, un libro de psicología social muy bueno que además en su momento anticipó muchas de las cosas que luego hemos visto con las redes sociales y demás. Y luego, a medida que iba traduciendo, también traduje del francés la correspondencia del Marqués de Sade, cuando estaba en la cárcel, en la prisión de la Bastilla. Incluso me llegaron a dar una beca de estancia en el Colegio Internacional de Traductores de Arles. Y estuve allí 6 meses, no llegó a 6 meses, traduciendo al Marqués de Sade y haciendo algunos reportajes sobre la vida de Albert Camus en la región, esa región de la Provenza. Poco a poco, cuando ya me iba sintiendo más cómodo a la hora de traducir de una lengua a otra, que me veía con más competencia literaria, ya fui atreviéndome con obras que sí exigían un poco de más fineza. Por ejemplo, traduje la parte de la correspondencia de H.D. Thoreau, el autor de Walden, el filósofo, un libro que se llama Cartas a un buscador de sí mismo, que es muy interesante. Y llegué a traducir una novela que es una alegoría animal que se llama Doctor Rat, de un escritor norteamericano que hacía una alegoría también sobre la guerra de Vietnam y demás. Pero a partir de ahí, yo creo que el salto natural a escribir mis propios libros fue casi automático. Y tuve la suerte de que conocí a Antonio Garrigues Walker, el abogado, prestigioso abogado, veterano. Hablábamos mucho, yo iba a visitarlo a su despacho, nos hicimos amigos y surgió la idea de publicar un libro conjunto con nuestras reflexiones sobre política internacional, sobre el momento anímico del mundo, y publicamos un libro que se llamó Manual para vivir en la era de la incertidumbre, que publicó la editorial Deusto del Grupo Planeta, y funcionó muy bien, con lo cual eso también me dio mucha seguridad para seguir indagando, para seguir... Y luego publiqué un segundo libro con él, porque él durante la pandemia tuvo un COVID bastante severo, pero lo superó casi con 80 y bastantes años. Y entonces escribimos un libro entre los dos sobre el COVID, sobre las consecuencias geopolíticas, sobre qué enseñanzas podíamos extraer de toda la pandemia. Claro, pero Antonio, estás hablando de geopolítica, porque esa es otra branca que no hemos tocado. O sea, yo entiendo que no habías ni acabado la carrera, estabas siendo librero, luego empezaste también a trabajar y a cobrar y a vivir de traducir, pero también eres experto en estrategia, en riesgo político y haces discursos, elaboras discursos. Y trabajas Sí. en un ministerio o para un ministro. O sea, claro, por eso, con todo esto, es por intentar entender toda la... ¿Cómo llega uno ahí, no? Pues fíjate, yo cuando me lo preguntan siempre digo que en realidad están muy, muy relacionadas las dos cosas. Porque yo estudié una carrera que me permitió una profesión relacionada con el análisis de riesgo, tema de inversiones. Yo cuando terminé la carrera me fui muy jovencito, recién terminado, a vivir a América Latina y vine 8 años después por un tema Argentina. familiar. Sí, estuve en Argentina, Colombia, México, iba mucho a Nicaragua. Entonces yo me fui de a América Latina porque sentía cierta necesidad personal, porque durante los años de carrera mi hermano pequeño tuvo una enfermedad muy, muy dura, muy
bueno, que lo obligaba a estar encerrado básicamente, y yo me quedaba mucho con él para que no se aburriera, tal, no sé cuánto. Lo acompañaba, las veces que estaba mejor, pues lo llevaba en el coche a casa de sus amigos, pero él superó la enfermedad, por suerte, Qué bueno. pero yo digamos que salí de esos años tan duros con cierta necesidad de volar, ¿no? De irme, de cambiar de ambiente. Porque había visto sufrir mucho a mis padres y, en fin, no había sido fácil. Y como en ese trance, pues al final uno, como no es el enfermo ni a la vez es la parte más débil, pues se calla muchas cosas, intenta que los demás no lo vean de fallecer y demás. Digamos que sentí la necesidad de irme. Y tal fue así que no me fui a un país vecino, me fui no solo a Argentina, sino que me fui a la Patagonia, a Bariloche. A partir de ahí, pues empiezo a trabajar como consultor para algunas consultoras de asuntos públicos, de relaciones institucionales, básicamente haciendo informes para empresas que querían invertir en tal o cual cosa, y yo hacía informes sobre las empresas que querían comprar o el proyecto que querían hacer, y recomendaba si sí o no, o simplemente me dedicaba a hacer un informe de fuentes abiertas sobre la reputación de potenciales socios o de empresas y demás. Así empecé en el mundo de los asuntos públicos y estuve bastantes años haciendo eso en distintos países de América Latina y para distintas empresas en España, siempre para clientes españoles. Y digamos que esa era un raíl de mi vía, que era el que hablaba de economía, política, geopolítica, instituciones, análisis, y luego estaba el otro raíl, que era el que, porque mientras hacía todo esto, pues cuando traducía, cuando escribía artículos, y estas dos vías iban separadas, ¿no? Pero hay un momento en el que empiezan a converger hasta llegar a un punto en común, que es el de la escritura de discursos, porque yo llego a ese punto a través de esos dos raíles. Quiero decir que uno no se... El camino yo no lo entiendo sin ninguna de esas partes, ¿no? Es decir, lo que me ha llevado a ser escritor de discursos, como parte de mi trabajo, no solo hago eso, en ese camino es tan importante mi pata, digamos, de analista, de persona pues, que se forma, lee sobre economía, que lee sobre política, geopolítica, sobre tecnología. Tan importante es eso como la pata que lee literatura, que traduce, que escribe reseñas. Lo que pasa que de manera natural, cuando yo estoy en el entorno de los asuntos públicos y hay un momento en el que se solicitan perfiles para escribir discursos para determinado alto cargo, pues digamos que de manera natural, pues hay una selección natural darwiniana de, bueno, de aquí, de los que estamos aquí, que ya sabemos que todos sabemos de política, todos sabemos de economía y tal, ¿quién además escribe? Entonces, pues en esa tesitura me puse a escribir discursos de un día para otro. Y digamos que yo no hice un aprendizaje, no me formé en discursos, no he escrito discursos para un concejal antes de llegar a. ¿No? Mi primer discurso yo lo escribí en el Palacio de la Moncloa para un presidente del gobierno, con lo cual hay cosas muy azarosas en la vida, ¿no? Y ser escritor de discursos para mí ha tenido mucho de azaroso en el punto final, pero cuando lo rememoro siempre pienso que creo que tengo los dos fundamentos importantes para ese oficio, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya he ido profesionalizándome, ¿no? Y especializándome en este asunto. Estuve en presidencia del gobierno, en presidencia del Senado con el filósofo Manuel Cruz, aunque como él es escritor, yo ahí era más bien un asesor de discurso, porque él escribía todo lo suyo, y luego un asesor político, ¿no? Luego estuve con Arantxa González Laya en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y ahora es cuando estoy en el Ministerio de Economía con Carlos Cuerpo, pero ahí llevo poco discurso, llevo más otros asuntos que tienen que ver con Consejo de Ministros, asesoramiento, notas técnicas y demás, ¿no? Sí, Querría, porque es que has dicho que empezaste a escribir discursos, que tu primer discurso fue para el presidente del gobierno de España. O sea, empezaste ya por todo alto. Después de eso ya sí, no había más. O sea, todo ha sido... mucha confianza que tenían en ti, eso también. Sí, a ver, no sé si confianza o temeridad, porque
Mi fichaje se produjo por una moción de censura, por la moción de censura de 2018, en la que realmente los equipos se hicieron de una manera tan rápida que no había tiempo de esperar y de hacer una criba de entre 20 candidatos. Oye, ¿a quién conocéis? ¿No? ¿Y cómo salió ese primer discurso? O sea, ¿cómo salió en el sentido de... ¿Salió bien? ¿Lo escribiste y funcionó? ¿O... Sí, yo creo que sí, o eso me dijeron al menos. Yo creo que sí. Luego, evidentemente, con el rodaje, cuando vas conociendo a las personas para las que trabajas, ya vas sabiendo qué le gusta más, qué menos, Claro. que si quiere poner más datos o más retórica, eso lo O vas sea, aprendiendo con el tiempo. ¿tú lo escribiste y sin hablar con el presidente de España se lo hicieron llegar? ¿O cómo es ese proceso? Bueno, yo a él lo veía de vez en cuando, y hablaba con él y tal, pero no era una relación cotidiana. Mi relación cotidiana era con el director de gabinete del presidente, que era mi jefe. Entonces, era el que nos encargaba, nos decía ir por aquí, por allá, y los escritores pues hacíamos. Pero luego igualmente, cuando escribes discursos para alguien, al final luego los que lo pronuncian lo hacen suyo, lo retocan, lo cambian. O sea, nunca sabes cómo va a salir lo que tú mandas, ¿no? Y ahí no puede haber enfado, ¿no? Diciendo, ay, si estaba mejor el mío, el original, ¿por qué la ha cambiado? Bu- Bueno, Está citando mal, está citando. eso pasa mucho, ¿eh? Pasa más de lo Sí. de lo que crees. Sí. Hay muchas veces que piensas, has mejorado el discurso, Ujú. pero muchas otras que dices, no, el discurso era mejor como yo lo entregué, ¿no? Yo tiendo, por ejemplo, a ser una persona que privilegia discursos un poco más retóricos de lo que hoy son habituales. A mí me gusta cierta elocuencia, cierta retórica, me Vieja gusta que escuela. haya un poco, o sea, no me gusta el manierismo de la vieja escuela, pero Ujú. sí poner algo más, me gustan más los discursos de reflexiones que de información, porque la información ya la tienes. Entonces, hablar de datos que además si das 20 seguidos nadie va a retener ninguno, Ya. me parece un poco desperdiciar la pólvora. Entonces me gustan más los discursos de reflexión. Por ejemplo, Macron, presidente francés Emmanuel Macron, hace muchos discursos de reflexión, de ideas. Yo tiendo a ser más francés que anglosajón, que los anglosajones suelen ser más de datos y o de frases muy inspiradoras. ¿No? Yes, we can, no sé cuánto. A mí eso me da algo de pudor. Yo tiendo a ser más francófilo en ese sentido. Pero lo que a mí me llevó a la escritura de discursos, por lo que a mí me llaman para que escriba discursos, no es por mi lado, digamos, por mi formación científico-social. Fue porque la persona que llevaba eso, que tenía el encargo de buscarlo, había leído un artículo mío sobre una serie que me encantó, que se llama The Terror, Ujú. sobre la expedición al Ártico, la expedición británica al Ártico de dos barcos en el siglo XIX. En concreto, le gustó mucho una frase a esta persona que decía un personaje de la serie que era, en estos lugares la tecnología hinca la rodilla ante la suerte. Y me pareció muy interesante como frase de lo que yo creía que debía ser un discurso político. Precisamente en un momento en el que había mucha apología de la tecnología, de los datos, de todo lo que podíamos conseguir a través del progreso científico-técnico, no había que olvidar el elemento de suerte, de azar, y me gustó mucho esa serie por eso y esa frase en concreto, ¿no? Y a través de esa frase fue lo que hizo esa persona que me llamara. Yo solo había visto a esa persona una vez en mi vida. Así funciona la vida. Así funciona todo, sí, sí, es como cuando dices, ¿por qué conociste a tu pareja? De pronto te ves con una pareja con niños y te preguntan lo azaroso que fue conocerla. Dices, bueno, pues así funciona la vida, ¿no? Mm. Con lo cual yo a este perfil, digamos así, ecléctico que tú comentabas antes, pues llegué a través de casualidades y a través de impulsos, más decisiones, como diría Hyde o Kahneman, intuitivas a veces, poco reflexionadas, que a través de un análisis y una planificación de una carrera, ¿no? Mm. Bueno, en tus libros se nota que tienes una formación increíble, unos conocimientos increíbles, citas muchos libros, también películas, no es que te vayas solo a, por ejemplo, los clásicos, no, no. Tienes todo esto y también la parte emocional también se nota. Pero quiero acabar ya el tema de los discursos porque es que tengo mucha curiosidad sobre este tema. No había conocido nunca a nadie que escribiera discursos. ¿Qué has aprendido y qué podrías decirnos de
cómo escribir un buen discurso a tu manera, porque ya ha quedado claro que hay muchas formas de escribir un discurso y que además, como buen escritor de otros, te adaptas a cada persona. Ya estuvo por aquí Sergio Parra hablando de que él escribía los libros a otros y él decía que era un camaleón y creo que imagino que eso debe ser básico, esa empatía y ese intentar adaptarse, pero aparte de esto, ¿qué cosas tú crees que son básicas o que pueden ayudar? Lo primero, hay alguna serie de mandamientos en todo escritor de discurso bueno que se precie huir del lenguaje de madera. Frases hechas, por ejemplo, expresiones tan manidas como queremos poner las luces largas, tal, o no sé, expresiones que ya han dejado de significar nada. A mí no me gusta, por ejemplo, los discursos que buscan epatar con una frase, pues eso, muy anglosajona de a lo que son dados, por ejemplo, los discursos tan inspiradores de o un Obama, por ejemplo, o un Kennedy. Creo que esos discursos, los discursos se incardinan en culturas políticas propias, ¿no? Entonces, Mm. uno de los principales errores de los escritores de discursos, digamos, muy aficionados, por ejemplo, a series o a, por ejemplo, ahora que se han cumplido 25 años del ala oeste de la Casa Blanca y demás, es intentar meter con calzador discursos que en realidad pertenecen a otras culturas políticas, ¿no? El mapa cultural, o sea, lo que hemos descubierto este año, que cada cultura tiene su forma y de hacerlo todo. Y claro, en la forma de comunicar, en una cultura es genial y en otra están diciendo, es un flipado este, nadie le escucha. Porque Exacto, dicen, es humo, es un flipado, ¿no? Y en otra cultura, si no haces eso, se duermen. exacto. O sea, aquí si haces una frase tipo las que hacen los políticos norteamericanos, pues enseguida te van a decir, ah, pareces Paulo Coelho, tal, Exacto. no se lo cree nadie. Bueno, hubo un caso en España con aquello de que decía un político que por otro lado hacía buenos discursos, pero que en ese discurso no le salió bien, desde luego, aquello de yo cuando veo a un español no veo rojos ni azules, no veo españoles o algo así. Y enseguida como hubo un consenso en que eso chirriaba. Y sin embargo es un discurso muy habitual en la política norteamericana, ¿no? Pensaba que ibas a decir a Rajoy, ¿eh? Es el pueblo, el vecino, el Es el- alcalde. pero por ejemplo, Rajoy tenía un punto cómico maravilloso, un punto sarcástico, Pero que él, inimitable. Es decir, sin querer. sí, sí, Eso sí, no se sí, lo sí, escribían, es imposible. Yo creo, lo intentaba imposible. leer y no, no leía bien el discurso, puede ser, ¿no? Exacto. Imposible, imposible. Y eso que Rajoy tenía un gran discursista, un gran escritor, que es Ignacio Peiró, que te recomiendo además que un día charles con él porque es una fuente de conocimiento y, en fin, una persona encantadora y que además habla muy bien. Pues, claro, un Rajoy es difícilmente extrapolable a otro mundo, ¿no? Entonces, tú tienes que adaptarte al personaje, ¿no? Aquello que dijo, la cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otro modo, es cosa mayor. Es decir, eso solo se lo puedes decir a alguien que sabes que en su prosodia, en su gesto, en su puesta en escena te va a acompañar, ¿no? Eso, ¿no? Con lo cual, el trabajo del discursista es imposible pensarlo en abstracto. Hay que pensarlo en función del personaje para el que trabajas, ¿no? Y el momento, Eh, claro. sí, lo que sí es verdad que hay, pues eso, alguna serie de errores que no puedes cometer. Que para mí sería, pues eso, no meter con calzador culturas políticas distintas a la tuya. Cíñete a la tuya, eso sí, busca ampliar el espacio de lo que puedes hacer, busca sorprender con elegancia, captar la atención. A mí hay un discurso que me gustó mucho de el día que a Claudio Magri le dieron el premio Príncipe de Asturias, hace ya, no sé si 20 años, pero yo creo que sí, unos 20 años. Y él hizo un discurso allí en el teatro en Oviedo, que a mí me pareció el ejemplo de lo que yo querría hacer si algún día me dan un premio así. Porque fue iba engatusándote, contándote como si fuera un cuento bien narrado, y en realidad no te estaba contando gran cosa, hablaba de los ríos de Centro Europa, de no sé cuánto, del viajero que fue y tal. Entonces yo tiendo a que me gusten más ese tipo de discursos que tienen cierta retórica, que tienen ideas de fondo y que dan pocas cifras y que dan poca información. Lo que pasa que, pues claro, si eres un alto cargo al que le ha dicho una institución que la economía va a subir
un punto más de lo que pensabas, pues tienes que salir a sacar pecho y decir el dato, ¿no? O sea, a ti te dan unas pautas, o te daban, te dan unas pautas Sí, de queremos hablar sobre estas cosas y tú luego lo desarrollas. sí, generalmente los líderes políticos cuando llevan un dossier específico suele haber como un corazón del discurso que es invariable. O sea, tú le puedes cambiar la forma, pero que se repiten muchas cosas, ¿no? Para ir fijando el mensaje. Y luego lo vas amoldando a las distintas circunstancias. Entonces eso, ya, pero sí, pautas te dan siempre, a no ser que sea un discurso muy eh, con una audiencia muy restringida o sin mucha importancia, entonces ahí es como que confían en ti, dice, oye, prepara algo para este día y tal. Yo particularmente, si echo la vista atrás, los discursos que más he disfrutado son de este tipo, ¿no? De audiencias pequeñas, los que me daban manga ancha y me dejaban un poco experimentar, buscar, intentar ampliar los límites de lo que se puede decir, lo que no. ¿Cuál es el discurso que a lo mejor más has disfrutado, más te acuerdas y de qué iba ese discurso? Pues recuerdo uno sobre ciencia, era un plan sobre ciencia, y como, bueno, mi familia es de médicos y farmacéuticos, me dieron manga ancha porque era una audiencia restringida, pues metí cosas sobre Juan Negrín, sobre el valor de la ciencia y la política, sobre la ciencia en la política. Pues ese yo creo que lo recuerdo con cariño. Luego otro sobre ante los alcaldes de las primeras elecciones democráticas municipales del 79, sobre cómo había cambiado la ciudad española desde entonces hasta hoy. Porque es verdad que yo nací en el 83, pero todavía tengo memoria de una España muy vieja, desvencijada, atrasada, con unas carreteras levantadas, con malas infraestructuras, con kioscos de chapa. Y sin embargo, he visto cómo las ciudades españolas son ahora un ejemplo de todo lo contrario, ¿no? Cómo parece que en eso hemos aprendido la lección del desarrollismo, que destrozamos nuestra ciudad y ahora las cuidamos un poquito más, ¿no? Entonces recuerdo que claro, al final cuando los mejores discursos son los que tú pones parte de ti. Y como yo tenía la memoria muy viva de eso, de mi Fuengirola natal, que era un pueblo pues, viejo, mal gestionado, sucio y tal, y cómo todo eso fue cambiando a lo largo de los años. Y al final cuando la vivencia es personal, se escribe con mucha más verdad y con mucho más sentimiento. Aunque uno no se dé cuenta, yo creo que eso se percibe al final por el oyente, ¿no? Y yo diría que quizás por eso ese discurso esos dos sean los que más recuerdo. A ver, tampoco, una de las cosas que también me ocurre es que yo no era muy dado a escuchar los discursos que yo había escrito. No sé, me ponía nervioso, era una cosa que... Y luego, Y ahora sí, o ya no. no, no, tampoco, no, 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 no Sigues. lo hago. Primero porque digo, uy, a ver, por un lado está bien el aprendizaje de a ver qué parte le ha gustado, qué no, para ir afinando. Pero por otro, como hay cierta enmienda siempre, digamos, siempre el discurso uno se lo imagina de una manera distinta a cómo luego se pronuncia o sale. Como el libro y la película. Exacto. Entonces yo aprendía que mientras no me dijeran que había estado mal o bien, es que estaba bien. Lo cual no tenía necesidad de mirarlo. O sea, no te suelen decir nada, no te han solido... No, no, me No suelen hay decir feedback ni algo positivo ni negativo. antes de pronunciarlo, sí, pero después no. Después, digamos, la puesta en escena es lo que trato de no sé, no me es agradable verla. Ahora lo que pasa es que hago mucho menos discurso y estoy más en temas, digamos, técnicos, de notas técnicas sobre asuntos de política, de reformas y demás. Precisamente porque a lo largo de tantos años escribiendo para otros, porque he escrito discursos, pero también he escrito artículos, prólogos, bueno, he escrito libros para otros también, ¿eh? Digamos que en la medida en que puedo elegir, prefiero solo escribir ya para mí. Claro. Porque al final regala muchas ideas, regala reflexiones y sobre todo el tiempo de escritura es uno limitado. Si, o sea, yo no puedo escribir más de 2, 3 horas al día, no puedo, soy incapaz. Si de esas 2 o 3 horas le estás dando 2 o 3 2 horas y media a alguien, me dejo para mí media hora. ¿Utilizas ChatGPT por curiosidad, Antonio? Yo creo que no, intuyo que no. Por ejemplo, Sergio Parra, que he comentado antes, sí que lo utiliza y a él le ha ayudado a extender, ¿sabes? Ahora escriben más, combinan los dos, obviamente. Yo cuando escribí mis 2 libros que no había ChatGPT, eso de entrada. Pero no, o sea, precisamente a mí lo que me trato que defina mi libro es un cierto estilo, muy personal, ¿no? Entonces creo Sí. que eso, por ejemplo, ChatGPT sí lo utilizo para ordenar tareas, pero no literarias, o sea, sino de trabajo.
Ujú. para ordenar cifras de crecimiento, paro, tal, o para buscar algún dato antiguo. Claro, es que si no corres el riesgo de hacer un texto muy plano, muy sin emociones y muy sin estilo. Tal Porque tú cual, tienes, por eso tú tienes un no, estilo muy marcado. O sea, eso es clarísimo. pues te agradezco el comentario porque es lo que trato de hacer. Por otro lado, tampoco es que lo fuerce, quiero decir, me sale así. Claro. Y creo que es parte del atractivo que puedan tener mis libros. Eso es el estilo, que te salga. Es que cuando forzar un estilo es Claro, lo no, que esto dices, es, tú tienen que salirte. es que al final ChatGPT es una gran base de datos de estilos de otros, porque se ha alimentado. Entonces, sería raro que, o sea, ChatGPT de alguna manera es lo que ha habido en una base de datos. Y yo trato con mi literatura, con mis libros, de ir hacia adelante, de abrir un camino nuevo. Podrías nutrirlo con tus libros y luego crear un estilo. Y le dices, escríbeme esto en estilo Antonio García Maldonado. Y te y dices, wow, Pero cabrón. entonces, ¿de qué serviría Antonio García Maldonado? Nada, pero que nadie, tú la has nutrido. ¿Cómo que de qué Sí, serviría? Y luego le acabas sí, dando el toque y dice, esta parte de aquí no es mi estilo, ¿eh? pero fíjate, yo tengo Es amigos que, por broma, ¿eh, ejemplo, Antonio? O ya, sea, ya, no. ya, ya. Igualmente te agradezco la idea, por si en algún día me veo corto de ideas Claro. o de tiempo. No, por ejemplo, yo tengo amigos que hacen eso con traducciones que no son literarias, ¿no? Que ponen y luego lo que se dedican es a editarlas y a Mm. ponerla un poco, a quitarle expresiones incorrectas o Yo creo que ha bajado, ¿eh? La calidad, en general, la calidad de traducciones, por culpa de ChatGPT, está bajando. Porque hay muchísimo. gente que dices tú que corrigen, pero muchas veces no se corrige. O muchas cosas se pasan por alto porque no puedes estar todo el rato 100% concentrado y te acabas confiando mucho. Y al final, Absolutamente. la calidad de las traducciones están bajando. Mucho, mucho. O sea, ya hay que mirar mucho quién ha traducido qué cosa. Hay editoriales que son sello de calidad de las traducciones. Eso yo creo que cada vez va a ser más importante. Mm. Pero es verdad que hay textos, o por ejemplo, yo para lo que utilizo ChatGPT es, si tengo que hacer un email muy formal para alguien comentándole no sé qué, en inglés, por ejemplo. Digo, oye, escribo un email en inglés diciendo tal, 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 con estos datos. Y luego yo reviso, o sea, eso lo hago. Pero en la parte creativa, no, no, no. O sea, en absoluto. Ni siquiera en las traducciones. No me siento cómodo y sobre todo porque es que las veces que lo he probado, el resultado no me ha parecido bueno. O sea, Ya. no es un fundamentalismo, digamos, a priorístico, ideológico, porque nos van a quitar el trabajo si seguir. No, no, no. O sea, es simplemente que el resultado me ha parecido Pragmático. exacto, pragmático. Luego ya me plantearía si estoy a favor o en contra. Creo que hay mucho de ponerle puerta al campo en algunas cosas. Eso creo que se Exacto. va a Eso es imponer. la parte que sí. Y entonces, pero no, no, es simplemente que no me gusta como el resultado que me ha dado. A lo mejor el día de mañana, pues eso mejora, pero creo que hay una cuestión de fondo que es imposible eh, que, que- que la inteligencia artificial pueda sustituir al ser humano en lo que ni siquiera uno tiene claro que está pensando. Es decir, no es, al final un ensayo es ensayar, es probar. Entonces, si yo estoy probando, escribiendo, ¿cómo va a saberlo una máquina? Si ni siquiera sé yo lo que estoy pensando. Porque yo no es, digamos que esto también lo contó un invitado tuyo en uno de tus podcasts, que decía que él no es que escribiera lo que ha pensado, es que está pensando mientras escribe, o sea, le da forma al pensamiento mientras está escribiendo. O sea, el hecho Tal de cual. escribir es Yo el hecho de igual, ¿eh? pensar. O sea, yo con la newsletter igual. O sea, a mí escribir me ayuda de pronto a decir, ah, mira. O sea, ponerte a escribir te genera nuevas ideas o le da forma, Le da forma. Tú tienes algo difuso en la fundamentos, mente, sí. exacto. Y a veces te dice, ah, pues esto que pensaba, a lo mejor de forma intuitiva, a lo mejor no es tan bueno como pensaba. Porque si no sé ya ni traducirlo a palabras, de la mente a las palabras, al teclado, a lo mejor, y entonces te hace replantear cosas también. Exacto. Y el hecho de tener que ponerlo en una frase te hace afinarla mucho más. Y entonces yo no sé cómo eso puede hacerlo una inteligencia artificial. Y luego, por otro lado, yo soy, bueno, lo has leído en los libros, yo creo que la experiencia humana, soy un gran defensor de la experiencia humana y del azar. Por ejemplo, te voy a poner te voy a hacer una pregunta.
Tú tienes, no sé si tú conduces o cuando vas de paseo o cuando vas en un transporte público, llevas los cascos con toda la música posible en Spotify o en cualquier plataforma, ¿no? Sin embargo, hay una canción que dice, Buah, estoy harto ya de esta canción, paso, la paso, tal. Sin embargo, si esa canción te suena en la radio, en una onda, que no te la espera y te la ponen, te alegra y la escuchas. Yo soy mucho de radio en el coche, ¿eh? Más que de Spotify o más que sí. Claro, porque por ese azar que te gusta que te sorprendan, ¿no? Entonces yo recuerdo una vez yendo en coche a mí me encantaba Pearl Jam en su momento, pero acabé de Pearl Jam, o sea, me atosigué de Pearl Jam, que ya no soportaba Pearl Jam. Me gustaban muchas canciones, pero en general lo tenía entonces era el iPod, el reproductor. Y recuerdo que me gustaba mucho, yo toco la batería, entonces yo tenía grupos que tocábamos canciones de Pearl Jam y demás. Y me gustaba mucho una que se llamaba Betterman, pero estaba harto de Betterman, entonces ya no la escuchaba nunca porque estaba empachado de Pearl Jam. Entonces nunca la elegía en el iPod. Sin embargo, un día recuerdo pasando por Despeñaperros con el coche de camino a Málaga, que en la radio sonó Betterman. Y estuve como 3 minutos con la música a tope, disfrutando en el coche, cantando. ¿Y qué había pasado? ¿Cuál era la diferencia? Pues que una era una cuestión de que me había llegado por azar y otra era que yo iba a buscarlo, ¿no? Entonces, Y porque ya la tenías ahí. Yo creo que también, Antonio, era porque exacto, en el iPod además la tenías anclada como de pasarla, de no escucharla. Entonces, ya por lo de siempre del cerebro, de evitar gastar energía, y automáticamente lo tenías puesto. claro, ya era como el Yo, automatismo de pasarla, pasarla. claro, y yo a veces hago esto. Años después me pongo a escuchar un disco que lo había rayado en su momento, que me lo había escuchado 30 o 50, porque yo soy de escucharme discos enteros, a mí me encanta, un disco entero. Y hasta que llega un punto que digo, no quiero escucharlo más. Pero al cabo de unos años me vuelvo a escucharlo y me pasa como a ti, creo que a todo el Claro. mundo, que lo vuelves a disfrutar, te vuelven a venir esos recuerdos, esa dopamina, pero han tenido que pasar unos años. A mí me pasa eso cuando una música que me gustaba y que me empachó, me llega, digamos, por una vía indirecta que no me esperaba. Y ese tipo de experiencia, esa música del azar que decía Paul Auster, me parece maravillosa y de alguna manera toda esta planificación a la que nos ayuda por otro lado magníficamente y que nos facilita la vida la tecnología, a veces se corre el riesgo de minusvalorar la importancia del azar, lo bonito del azar, ¿no? De que las cosas ocurran sin que tú las planifiques, sin que las esperes, sin que luches por ellas siquiera. Al final las cosas importantes de la vida yo creo que tienen ese elemento de casualidad que es tan definitorio. Esta cosa de las aplicaciones para ligar y tal, que están muy bien en muchas ocasiones, pero al final hay algo, hay una experiencia humana que se hurta, ¿no? Ahí. Entonces yo creo que en una época con tantas facilidades tecnológicas para prever, para diseñar, para planificar, creo que cada vez será más importante la experiencia humana radical, ¿no? Y yo por eso escribo libros que parten de mí, o sea, ensayo en el sentido de Montaigne. Hablo de mí no porque haga autoficción, que no la hago, ni porque sea narcisista, que creo que no lo soy, eso lo tendrán que decir los demás, que diría que no, sino porque creo que en una experiencia radicalmente personal hay también una experiencia universal, ¿no? Una enseñanza, una lección, una vivencia universal que yo trato de escribir, de relatar, en la que creo que no soy el único que se puede encontrar. Podemos ir, Antonio, podemos ir entonces directamente ya a atacar a tus últimos dos ensayos, o bueno, los que has escrito solo tú, contigo Ujú. mismo, ni ChatGPT ni otros escritores, el Exacto. 100% Antonio. El primero es El fin de la aventura, que lo escribiste en pleno confinamiento, aunque tú ya tenías los documentos, ya solo te faltaba sentarte, ya tenías la idea, ya tenías la emoción incluso, y solo te faltaba sentarte, y entonces ahí te sentaste y escribiste un libro que, bueno, des- mm, explícanos tú mejor, que eres tú el que lo ha Mira, yo escrito. ese libro, El final de la aventura, lo venía rumiando desde hacía bastante tiempo. A mí me gusta leer los periódicos en papel siempre que puedo y recorto.
no solo uno, es más de uno, y recorto noticias y las guardo. Entonces yo iba haciendo un archivo que tenía que ver con noticias, sobre todo científicas, ¿no? De avance científico, de avance del conocimiento. Y yo entonces cuando estaba pensando todo eso, tenía unos 38, 37, no, un poquito menos, 37, 36 años, y la idea que yo voy viendo, o sea, lo que voy reflexionando es que hay una frontera de conocimiento maravilloso en la física cuántica, exploración espacial, medicina de hiperprecisión, genética, que habíamos llegado tan lejos y tan profundo en el conocimiento que de alguna manera yo ya estaba fuera de ello para siempre, ¿no? Es decir, que yo ya nunca podría llegar a ser ni un gran genetista, ni un gran astrofísico, ni un gran médico, porque los conocimientos requieren tanta formación de tantos años, porque hemos llegado, por suerte y para maravilla de todos, tan lejos en cada campo de conocimiento, que yo veía que la edad que tenía, ya tenía hijos, pues yo ya tenía que olvidarme de que aquel mundo me pertenecía, ¿no? Que eso ya era un campo de hiperespecialización. Digamos que las, eh, las fronteras de conocimiento, lo que yo llamaba las nuevas aventuras, ya quedaban fuera de mi alcance. Yo ya era una persona que era lo que sería lo que ya era, que era una persona que se dedicaba a los asuntos públicos, pues, a escribir libros, a escribir reseñas, pero que ya había un campo de acción maravilloso que para mí quedaba lejos, ¿no? Entonces es lo que yo llamo la aventura y el final de la aventura tiene que ver con esa reflexión, también tiene que ver con una reflexión del momento vital, porque los estudios psicológicos y neurológicos lo explican muy bien, que la felicidad a lo largo de la vida tiene forma de U. Es decir, somos muy felices en la infancia, va declinando esa felicidad y el valle de esa menos felicidad o de la infelicidad es en la mediana edad, ¿no? Luego a partir de los 60 volvemos a ser otra vez más felices. ¿Tú crees, Antonio, en tu caso? Yo creo que cuando escribiste el primer libro sí que estabas abajo del todo, pero ahora Ujú. hablaremos del segundo, pero en el segundo no estás abajo del todo y tú no tienes 60 años, te quedan 20 años para llegar a los 60, o sea que tú has remontado bastante rápido, pero Sí, yo creo que entré antes en esa crisis de la mediana edad, que, bueno, entré a la edad que Dante en la Divina Comedia dice que él entró, ¿no? Que es en la treintena. Ahora se habla de la cuarentena, ¿no? Son más que de la treintena. Hay un libro que se llama En la mitad de la vida, de un filósofo que 2 o 3 años mayor que yo, se llama Kieran Setilla, que escribió este libro En la mitad de la vida, lo explica muy bien. Yo entré antes quizá también porque biográficamente me habían tocado una serie de vivencias desde la enfermedad de mi hermano que te comenté. Yo fui padre muy jovencito, con 24 años. wow. Entonces, de alguna manera, creo que me adelanté por una cuestión de experiencia biográfica y también por la propia pandemia, digamos, ayudó a cristalizar todo ese malestar. Esa como oscuridad que tiene el primer libro comparado al segundo que tiene esa luz, claro. Y cuando hablabas antes de lo de tu hermano, digo, wow, pero si ya había tenido una crisis, o sea, mucho antes de esta crisis que ocurre justo cuando escribes tu primer ensayo en Ujú. 2020, claro, ya habías tenido una crisis grande que Sí, seguro pero que era una crisis de distinto tipo, ¿no? Porque era por una crisis, supuesto, era un problema, o sea, era una enfermedad y digamos que ahí no había una crisis con interior de... interior, no había una duda sobre qué camino tomar con la vida, no era Claro, eso, ¿no? pero es otro tipo de crisis, Exacto. pero en verdad no era interior, pero puede ser, ahora estoy aquí psicoanalizando, yo qué sé, pero te hizo salir y salir irte a la otra punta del mundo. No solo te fuiste a Latinoamérica, solo te fuiste a Argentina y encima no solo a Argentina, te fuiste al sur de Argentina, o sea, a la otra punta literal del Literal, mundo. O sí. sea, claro, Sí, esa sí. crisis, o crisis familiar, de alguna forma te salió. Y en esta crisis de este libro, lo que te hizo es madurar y luego estos años, no sé, ahora si quieres lo explicas, pero te ha hecho salir y escribir un segundo libro que es luz, que es muy es otra cosa. Tienen tu estilo los dos, pero pero el discurso de trasfondo es muy diferente. Estoy de acuerdo. De hecho, o sea, la segunda parte del primer libro, que es la parte de, bueno, cuáles son las aventuras potenciales nuevas que como comunidad
como sociedades podemos encarar y tal, ¿no? Yo hablaba de aventuras políticas o sociales, no hablaba de la exploración espacial, hablaba del reto colectivo que es el cambio climático, ¿no? Pero al final lo que me doy cuenta es que nada de eso sirve si uno no encuentra la aventura en su interior y valga cierta cursilería en la forma de explicarlo, ¿no? Y ese es el segundo libro. El segundo libro es, o sea, si el primero era una mirada hacia afuera, en un momento malo mío, que trata de buscar respuestas hacia afuera en determinadas aventuras colectivas y demás, este segundo es mucho más luminoso, pero yo miro hacia adentro. O sea, yo estoy buscando formas como dice la canción de los Beatles de Hey Jude, ¿no? Lo que necesitas es mirar hacia otro lado, ¿no? O sea, no te fijes tanto en lo de siempre y mueve la cabeza y mira a otro lado, ¿no? Entonces, la idea de este libro surge precisamente reflexionando sobre cómo hemos llegado a normalizar hechos, conocimientos que nos van llegando, pues por ejemplo, todo el tema de la física cuántica, ¿no? O todo lo que vamos sabiendo de la naturaleza del universo. Y al final, si vas desnudando toda esa realidad que damos por supuesta, te das cuenta que estamos en una bola incandescente, al lado de una bola incandescente, girando a no sé cuántos miles de kilómetros por hora en un universo que no sabemos cómo nació, donde hay fenómenos que desconocemos absolutamente, que hay una energía oscura, una materia oscura, que son el 20 y el 50% del universo, que la llamamos así porque realmente suponemos que está ahí, pero no tenemos pruebas. Con lo cual, digamos, cuestionarme toda esa realidad que se me presentaba con una pesadez abrumadora en su frialdad, al cuestionármela, lejos de sentir que se movía la tierra bajo mis pies, lo que sentía era como más esperanza, ¿no? Porque cuando en realidad desconoces, todas las posibilidades o más posibilidades están abiertas, ¿no? De que la respuesta sea una u otra. Mm, la pregunta que te quería hacer, en verdad ya la has respondido, que era ¿por qué te gusta leer sobre lo inesperado, ¿no? O sobre eso que te da sorpresa. Me gustó Pues, muchísimo esa reflexión porque dices, porque me da esperanza. Es una forma de encontrar la esperanza en una cosa que yo no había pensado. Que de hecho me gusta más el título del primer libro, El final de la aventura, me parece un titulazo. O sea, pero a cambio me gusta más este segundo libro por lo que estás diciendo, porque llegas a la esperanza y porque en el primero era como sufría un poco contigo y en el segundo es, wow, Antonio, o sea, has superado esa crisis interior y me diste lo que tú encontraste, esperanza. pues mira, oye, pues creo que no hay mejor piropo para el libro, o sea que te lo agradezco de veras. Es tal cual lo estás narrando, o sea, la predisposición anímica mía a la hora de escribir este libro es muy distinta a la predisposición que tenía cuando escribí el otro. De hecho, el otro lo escribí yo creo porque hubo un confinamiento, si no, por el propio ánimo, yo creo que no lo habría terminado de escribir, si no es porque la propia realidad te impone que vas a tener mucho tiempo, que puedes tener un tiempo para escribir. Y El sí, entorno influye mucho. El tiempo y sí, el entorno, porque en este caso son las dos cosas. claro, yo por ejemplo, pero este libro, por ejemplo, el segundo, también tiene parte de esa experiencia del confinamiento, porque yo recuerdo que en aquellos días aproveché, aquellas semanas, no días, aproveché para leer libros que sin ese entorno, sin ese contexto, seguramente no habría leído. Claro, es Por que ejemplo, los buenos libros no surgen de la nada, o sea, surgen de años, de cosecha, de cosechar durante años y años, exacto, de ir leyendo, de ir pensando, de ir viviendo. sí, yo por eso siempre trato de ser, hay gente que me ha dicho que en el libro cito demasiado y que debería hacer más paráfrasis. Digo, pero es que me gusta ser generoso con lo que he leído. Si le ha dicho a alguien que me ha inspirado eso, me gusta dar crédito y decir, oye, pues leyendo tal, me acordé de tal. Siempre Eh, hay esa doble en línea, de que por un lado si citas mucho, al final acabas quitando fluidez y enganche al lector, pero por otro lado, si no citas nada, es como que todo es tuyo, como que y hay gente que como tú, a mí también me ha pasado y cada vez
De hecho, yo cada vez intento menos. Porque, por ejemplo, uno de mis escritores favoritos, Derek Sivers, él lo dice, no cites todo el rato por perder esa fluidez y porque al final todas las ideas están inventadas. También ocurre que depende de lo que cites. Tú citas muy bien y también haces descubrir libros, películas. Claro, es también un arte. El citar es un arte. Cuando estás todo el rato citando, como dice, no sé, Sí, hay esa... Y al final son estilos y formas. sí, bueno, además yo creo que mis libros, también en parte mis artículos, en el fondo son un diario de mis lecturas y de mis películas, de las series que veo, de las películas que he visto, porque ese es el aprendizaje, digamos, intelectual que yo tengo. Entonces, para mí es muy difícil sustraerme a eso y hacer 3 páginas con ideas que he aprendido o que han expresado de otra manera otros autores y no ponerlo. O sea, me es difícil. Sé que siempre es difícil, De por todo ejemplo, se sale, ¿eh? sí, de todo. Sí, a ver, también por otro lado, a mí me gusta cuando escribo planteármelo como... A mí me gusta mucho leer autores que me recomiendan cosas que me gustan, que puedo tirar de hilos que me interesan. Entonces yo Pues ya trato está. de hacer un poco también eso. Y lo inesperado que te decía es ese cambio de visión, porque a veces lo que está delante de ti y te parece lo más inamovible, inerte del mundo, de pronto lo ves con una mirada distinta y te da un sentido nuevo, ¿no? Y esto es lo que cuento en el libro que me ocurre cuando voy a Arles y leo la historia del- de las ruinas romanas de allí de Arles, que fue una ciudad muy importante a orillas del Ródano durante el Imperio Romano. Eh, y te das cuenta que viendo los dibujos, los grabados antiguos sobre cómo era Arles en la Edad Media, las casas estaban dentro de las ruinas y además hechas con material de las ruinas, ¿no? Entonces pensaba, claro, esto hay un momento en el que esto que no tenía valor ninguno, estas piedras, eh, este recuerdo de una civilización previa y tal, de pronto hay un cambio en la mirada y dice, pero esto tiene un extraordinario valor. Aquí podemos encontrar un impulso no para recrearnos en el pasado, sino para seguir avanzando, ¿no? Ese es el renacimiento. Entonces me preguntaba, ¿qué ruina romana de Arles me estoy perdiendo yo en mi día a día? ¿Qué no estoy viendo o qué estoy viendo como algo sin importancia o algo que es simplemente un medio, pero que en realidad es un fin, que es algo bello, que es algo que te da un sentido, ¿no? Eh, y yo lo encuentro parcialmente, por supuesto, en mi familia, en mis hijos, en mi mujer, mis amigos, pero también en el propio conocimiento, ¿no? En la propia naturaleza del conocimiento, por ejemplo, de cuántico. Me parecen todos como ventanas de esperanza maravillosas, ¿no? Y creo que tenemos razones de sobra para decir lo que comento en el primer libro, en el final de la aventura, que decía el capitán Jack O'Brien, que hace Russell Crowe en la película Master and Commander, que dice en la película Master and Commander, después de una batalla en el Pacífico, ¿no? Está persiguiendo al Archerón, a la fragata francesa, y él está como fascinado con los avances técnicos del siglo XIX, principio del siglo XIX, guerras napoleónicas, en temas de navegación náutica, temas de biología, de conocimientos sobre nuevas plantas. Entonces él dice en un momento determinado, es el futuro, ¿en qué era tan fascinante vivimos? ¿No? Y yo me preguntaba por qué ya, sin embargo, vemos el futuro con tanta aprensión, ya no hay ya esa idea de progreso, de que íbamos avanzando y que justificaba esa idea de que íbamos avanzando, es lo que te daba, digamos, un soporte emocional para las penurias del presente o que justificaban el valor de un esfuerzo, eso ha desaparecido en parte, ¿no? Y solo queda reducida a cada vez menos gente. En parte tiene que ver con la propia naturaleza del conocimiento hiperespecífico que hablábamos antes, ¿no? Es decir, ya el Y los conocimiento, ciclos históricos. O sea, siempre ha sido, históricamente, siempre ha habido épocas de eso hype, por de supuesto, emoción y épocas, y el entorno como influye tanto, eso eso por también supuesto, pero ayuda. aparte, la propia naturaleza del conocimiento tan hiperespecífico hace que esas aventuras
tengan unas barreras de entrada mucho mayores, ¿no? Mm, mucho más difícil. Como decías, el chaval de 17 años que había descubierto, no me acuerdo qué exactamente en Sí, el había espacio. descubierto una nueva estrella, un nuevo planeta y tal, pero claro, en el Ese era el titular. sí, y eso, claro, era falso, porque estudiaba en Harvard, tenía un pedazo de telescopio, tenía años de conocimiento y de estudio de Estaba matemáticas. de prácticas en la NASA, nada, nada más y Exacto, nada menos. Estaba de prácticas en la exactamente, NASA. exactamente. O sea que no. Eso se ha perdido. Antes, lo que yo cuento en el final de la aventura es que, o sea, lo que reflexiono, porque no es que yo lo cuente, no es que no se supiera, sobre lo que reflexiono es que antes la observación a simple vista, era una vía del conocimiento profundo. Pensemos, por ejemplo, en Darwin. Darwin cambia la manera de mirar el mundo, de interpretarlo y de acceder a él y de pensarlo, cambia incluso lo, la situación del poder global a través de esa mera observación de la ley de evolución, la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Y lo hace observando. O sea, no ha tenido que hacer experimentos, no ha tenido que hacer análisis de nada, es pura observación. Entonces yo lo llamo el final de la observación y el final del eureka. O sea, ya eso no se puede. Con lo cual, el conocimiento, dado que se ha hiperespecializado y es caro y exige mucho tiempo y recursos a acceder a él, pues ya no es tan democrático, pero ha sucedido por una causa noble y por una causa buena, es que sabemos mucho. Claro, pero al final, Antonio, es como muchas aventuras. Yo también pienso, por ejemplo, crear este podcast para mí y seguir con este podcast, conocerte, para mí es una aventura grandísima. No es una aventura como Magallanes, pero en Claro, verdad eso era el 0,0100% que podía acceder, como ahora, realmente. El que tenía el dinero. O sea, en verdad, pienso que siempre ha habido pocos que podían y además querían y además se atrevían porque claro. todo la incertidumbre y hay aventuras, como dices tú, del conocimiento y geográficas que ya está todo explorado, casi todo, aunque yo pienso que los océanos queda mucho por explorar y Sí, gracias a la tecnología se podrá explorar cada vez más y los océanos son más que la Tierra en el mundo, o sea, en sí, eso sí sí. que tengo más esperanza, pero hay otros tipos de aventuras como esta, o como escribir tus libros ha sido aventuras. Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, yo no podría haber escrito mis libros sin la tecnología sobre la que estamos hablando. Ninguno. O sea, porque yo pude escribir un ensayo que me obligaba, sobre todo el primer libro, o los que escribí junto a Antonio Garrido Walker, que me obligaban a estar constantemente consultando datos y lo hacía desde mi casa, ¿no? Es verdad que hay una narrativa que se ha impuesto en esta época que se centra mucho en lo que hemos dejado de poder hacer o lo que está en peligro que dejemos de hacer. Y sin embargo, yo lo que reivindico es que todo ese potencial siga habiendo cosas en las que podemos volcarlo, ¿no? Yo creo que eso es importante. Sobre eso, de hecho, estoy escribiendo ahora el tercer ensayo. Cómo tenemos que pasar de ser una sociedad de medios a una sociedad de fines. En la medida en que la inteligencia artificial, la robotización, nos van a quitar mucha tarea, querámoslo o no, de, digamos, de intermediación. O sea, y los seres humanos, el trabajo, tiene mucho de intermediación entre un producto A, una materia A que tienes que transformarla en un producto y el ser humano está en medio, simplificando mucho. En el momento que todo ese paradigma se cae o se cuestiona o se minimiza, pues tendremos que pensar mucho más, dado que no tenemos ya necesidad de ser los medios, tendremos que pensar mucho mejor en los fines, ¿no? En volcarlo en los fines. ¿Para qué queremos la tecnología? ¿Hacia dónde la dirigimos? ¿Hacia dónde dirigimos los esfuerzos? Y yo creo que eso es lo que nos está faltando como sociedad. Y como no tenemos una reflexión de fondo sobre la ética, los objetivos, al final la tecnología, no por maldad, sino porque no hay un contrapeso, impone su inercia de hacer que te enganche a la tecnología o que te pase un montón de horas delante de una pantalla, o que te sientas vacío porque estás pasado 50 minutos jugando a un juego estúpido en una aplicación. En realidad, la tecnología no es el problema. La tecnología es maravillosa. El tema es si como sociedades, como individuos, a esos medios, o sea, cuanto más refinados y potentes son los medios, más refinado y potente tienen que ser los fines, ¿no? Un poco esa es la reflexión de fondo. Y por eso yo creo que como sociedad tenemos pendiente
esa reflexión sobre los fines, porque tenemos más herramientas que nunca para conseguir avances espectaculares. Desde, bueno, pues avances médicos, por ejemplo, mi hermano lo salva un tratamiento experimental, ¿eh? O sea que fíjate que te Ah, hablo mira. de ese tipo de cosas. Tenemos más medios que nunca y sin embargo nos sentimos más tristes que otras épocas, ¿no? Preguntarse por qué me parece clave. Mm, ya para mí, antes de preguntarse por qué, habría que preguntarse, ¿realmente estamos más tristes que otras épocas? No se puede demostrar, es difícil. O sea, claro, si ya partes con la base que estamos más tristes, para mí no es tan sencillo, es muy difícil. Pero eso sería para otro debate. Solo quiero, antes de eso, mira, quiero hacerte una pregunta que era la de, porque me gustó mucho en los sentidos del tiempo, ¿cómo ves tú esa nostalgia por los tiempos pasados, esos tiempos en los que nuestros padres tenían su trabajo, toda la vida tenían su trabajo, tenían certidumbre, tenían esas comodidades garantizadas, cosas que hoy en día no tenemos, y que hay gente que dice, uy, qué bien vivían nuestros padres, qué bien vivían nuestros abuelos, qué mal estamos hoy en día, pero tú tienes un punto de vista distinto que me gustó mucho. Yo no soy nada nostálgico. O sea, creo que es como cuando uno recuerda a una antigua pareja, tiende a ver lo bonito y se olvida de lo malo, ¿no? Por eso cuando a lo mejor está solo vuelve a llamarla. No, creo que... Déjame que comente lo que decíamos antes de sociedades tristes, más tristes o no. Y ahora vuelvo con esto. Yo creo que estamos Es que más no tristes quería como hablarlo, sociedad. ¿eh? No quería abrir el melón, perdón, pero lo he tenido que hacer Claro. y encima te he hecho a ti que no puedas... O sea, sigue, sigue. No, no, lo tengo aquí todo anotado. No te preocupes que vamos a ir a todo No te uno escapas, a uno. Adrián, vale. Nada, nada, nada. Lo siento, pero no te escapas. Eh, yo creo que como sociedad, después de la muerte de o de la crisis de los grandes relatos de emancipación, sí estamos más tristes como sociedades. O sea, nos cuesta más ver proyectos políticos comunes, proyectos colectivos, incluso lo vemos con cierto desdén. Hay una crisis de política que tiene que ver precisamente con la falta de lugares comunes para entendernos, ¿no? Como conversación pública y como sociedades. Luego es verdad que como individuos yo tiendo a pensar que ahora hay muchas más oportunidades y que en el fondo no es que las sociedades, los ciudadanos de otras épocas, los habitantes de otras épocas, en realidad eran más resignados. Y la resignación te lleva a no exigir, con lo cual pues, no estás ni bien ni muy mal, te resignas. Yo recuerdo, o sea, cuando analizo la época de mis abuelos y tal, lo que veo es una resignación brutal. Y un miedo, ¿no? Por ejemplo, en España se confunde la estabilidad con el miedo que había al recuerdo de la guerra civil, por ejemplo. Mm. Eh, sí es verdad que esa resignación te llevaba a que había una serie de cosas que tú no exteriorizabas. Y como no las exteriorizabas, pues no, parecía que no existía, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un homosexual en los años 50, ¿no? Por ejemplo, en España. O pienso, por ejemplo, en una persona con inquietudes literarias, en una familia que lo que está esperando es que termine ingeniería para hacerse cargo de la fábrica familiar, ¿no? Y como no puede elegir no ser eso para lo que ha nacido, para lo que sus padres dicen que ha nacido, ¿no? Es decir, el relato de tu vida ya estaba marcado y eso te cierra muchas puertas, te genera mucha frustración, pero a la vez te evita otras. Te evita tener que elegir, te evita tener que pensar, y entonces tener un camino marcado a veces, según el carácter de una persona u otra, a veces puede ser hasta agradecido, ¿no? Eh, Y otra es una jaula de oro. exacto, eso es la jaula de oro, ¿no? Eso, pues bueno, hay gente que por carácter, y hay épocas que privilegian una cosa, luego te cansas de eso. Fíjate lo que está pasando en Alemania del Este, ¿no? Alemania del Este se supone que era una sociedad que en el año 89 consigue que caiga el muro de Berlín porque están asfixiados con el Partido Comunista, con la RDA, y ahora están votando una extrema derecha que básicamente lo que te está diciendo es que hay que volver a las viejas certezas que aquel régimen más o menos te daba: vivienda, un trabajo y certidumbre y un horizonte. Entonces, habría mucho que reflexionar. Luego, hay un libro muy interesante que es de un psiquiatra, creo que es psiquiatra, es divulgador,
que está en Arpa Editores, no recuerdo el nombre de él, el libro se llama El mono ansioso, que a mí me recuerdo que me hizo mucho pensar porque daba unos datos de la depresión o de el malestar emocional en, por ejemplo, en la Edad Media de las clases bajas, brutales. Es decir, esta presunción o esta creencia asimilada de que en realidad en otra época no había depresiones y que se deprimen más las clases altas que las bajas, todo eso era como, en realidad no es así. No es así. ¿Qué ocurre? Que antes no se manifestaba de la manera que... Hoy, por suerte, tú te sientes mal anímicamente, emocionalmente. Por supuesto, si se sientes mal físicamente, te lo puedes decir, vas a un médico, alguien te escucha. Y esto yo lo sé bien porque, o sea, mi tatarabuelo ya era farmacéutico. Y entonces, mi familia, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, mi hermano. Entonces, yo he podido, a través de ellos y de su relato y de lo que me cuentan de ellos, he podido ver también cómo ha ido cambiando, por ejemplo, la dispensación de psicotropos, ¿no? Para enfermedades mentales, para malestares emocionales. Claro, ahora se venden mucho más. O sea, mi hermano, mi abuelo a lo mejor vendía uno al mes, pero es que antes no eran buenos, no eran buenas medicinas. La gente tenía mucho pudor a la hora de contarlo. Es decir, que no hay que confundir el síntoma con la enfermedad. Es decir, ahora nos atrevemos más. Con lo cual, eso me lleva a lo que me habías planteado sobre la nostalgia. Yo creo que vemos el cuadro que tenemos sobre el pasado está muy fosilizado y nos faltan datos para concluir que eran más felices o menos, y que tuvieran ciertas comodidades que hoy coyunturalmente no se tienen, por ejemplo el tema de la vivienda. A mí no me compensaría vivir en otra época que no fuera esta por los problemas que yo como generación estoy padeciendo. Eso no significa pues que a mí no me gustaría tener una vivienda en propiedad, que no me gustaría tener la estabilidad laboral que sí tuvo la generación inmediatamente anterior, pero también hay que entender que la generación inmediatamente anterior en Europa y en España en realidad es una excepción, en un momento muy determinado de Europa, muy determinado del mundo, y que no podemos engañarnos pensando que eso es reproducible siempre, ¿no? Y eso no significa que no haya que luchar por algunas certezas y conquistas que esa generación consiguió. Y eso no significa tampoco que no estemos dando paso atrás en otros sitios, ¿no? En otro aspecto. Por ejemplo, todo el discurso xenófobo que hay hoy en día es un paso atrás importante a la mentalidad abierta que este país ha tenido durante muchísimo tiempo, precisamente porque teníamos memoria de lo mal que lo habíamos pasado como país de migrantes. Bueno, pues hay que estar atento, hay que seguir luchando, hay que seguir conquistando espacios, conquistas sociales, económicas, pero eso no te puede llevar a buscar lo que decía Bauman, la retropía, ¿no? Buscar soluciones en el pasado, a mí me parece que es un error, es engañarse a uno mismo. Y luego, además es que tú cuando rascas un poco en esa generación anterior, lo que ves es no que no tuvieran trauma ni felicidad, simplemente que no te lo han contado. Mira, me quiero ir ya a la última sección, a libros. Y Ujú. aquí, antes de hablar de los libros que más te han marcado y que tengo muchas ganas por todo lo que has explicado, quería preguntarte sobre un libro muy reciente, muy nuevo, que tú ya te has leído. Has sido de los primeros que lo ha podido leer y es el de Nexus, de Yuval Noah, ¿no? De Harari. Harari. ¿Qué te ha parecido? ¿De qué va el libro? Primero, o sea, si nos puedes un poco resumir las ideas principales del libro y luego qué te ha parecido a ti. El libro de Harari lo que cuenta hace un repaso histórico de las redes de información a lo largo de la historia, desde la Edad de Piedra hasta hoy, ¿no? De hecho, ese es el subtítulo. Cuenta cómo toda esa red de información, de conexión entre seres humanos y sociedades, desde las tablillas hasta Internet, ha ido evolucionando a lo largo de la historia, pero él tiene una conclusión, digamos, muy negativa, muy oscura. Es muy diferente a Sapiens, perdona, además. Bueno, digamos que tiene el mismo enfoque, de hecho es más histórico que Homo Deus, que es más especulativo y tal, pero digamos que es más parecido a Sapiens Ujú. que a Homo Deus. Lo que pasa es que Harari, digamos que tiene una tesis que yo me cuesta compartir, pero entiendo lo que quiere decir y le agradezco además que la exponga, que es que todo ese aparataje, todo ese progreso tecnológico, en realidad no ha ido aparejado con un progreso moral y que por lo tanto, a medida en que tú eres capaz tienes más poder tecnológico,
si no lo acompañas de un progreso moral, en realidad lo que tiene es más capacidad de hacer el mal, ¿no? Los peligros de la moralidad. Exacto. Entonces, al final, pone el ejemplo, por ejemplo, de Hitler, ¿no? Como una sociedad, como una red bien tejida en la Alemania, el país más culto del mundo en su época, consigue doblegar a la sociedad más culta, ¿no? Ujú. El nazismo no se apodera de un pueblo pobre y desinformado, sino del país más culto del mundo. Entonces, lo pone como epítome de su tesis, ¿no? De que Un ejemplo muy manido, pero siempre es el sí, pero mismo ejemplo. sí, exacto. La ley de Godwin, ¿no? Que al final todo tiende a que la tendencia a hablar de Hitler tiende a uno, ¿no? O sea, al final del nazismo en una conversación tiende a uno. Pero la tesis es esa, ¿no? Es Ujú. como si tú no eres capaz de tejer un progreso moral alrededor de una tecnología cada vez más potente, esa tecnología va a acabar haciendo el mal más refinado y Vale. mejor, ¿no? Pone el ejemplo del Ujú. nazismo y digamos que lo lleva a la inteligencia artificial, ¿no? De cómo la inteligencia artificial, si no somos capaces de controlarla, regularla y ponerle, marcarle unos objetivos nobles y tal, puede llevar. Si uno puede estar de acuerdo o no con Harari, yo creo que él es excesivamente pesimista en general, aunque tiene momentos en el libro en el que reconoce cómo su propia vida ha mejorado gracias a la tecnología, como ensayista, como persona en un mundo hiperconservador que no le dejaba hacer nada. En fin, todo eso lo cuenta también, pero en general las tesis de Harari son bastante oscuras. Puede que sea una de las características que hagan que venda tanto, que sea tan famoso, ¿no? Ese Sí, pesimismo por los tiempos y porque de por sí siempre nos atrae. Es un poco triste que sea así, sí. Sí, pero hay algo de puede. alarma, digamos, casi de marketing, ¿no? Sí. Este te alerta de esto, léelo porque... Bueno, evolucionismo de sobrevivencia. Mm. Exacto, exacto. Pero yo defiendo a Harari y a su papel porque creo que su virtud es llegar a un gran público. Lo cuento eso en el final de la aventura, que yo le tengo mucho respeto y creo que cada vez tendrá un papel más importante en la sociedad a los divulgadores en general de cualquier conocimiento profundo, ¿no? Y más aún con los conocimientos científicos. Ya te digo, el conocimiento es tan hiperespecífico que se corre el riesgo de que hay una parte de la sociedad que desconecte de otra, ¿no? Porque una está en un asunto, por ejemplo, pensando en el acelerador de partículas de Suiza, porque está trabajando en una cosa sobre temas atómicos, no sé cuánto, y otro está simplemente en su casa, pues a lo mejor con la renta básica y sin mucho que hacer, y entonces son dos mundos separados. Y yo creo que los divulgadores científicos, tanto los que escriben libros como los que hacen documentales o van a programas o los que hacen podcasts, los divulgadores en general, creo que tienen una labor que va a ser cada vez más importante en un mundo que por la propia esencia del conocimiento tiende a disgregarse. Entonces, esto de llevar un conocimiento hiperespecífico al gran público para que todos sepamos qué se está haciendo, qué podemos conseguir, me parece fundamental, ¿no? Que haya ese diálogo entre esa vanguardia del conocimiento y esa población, esa gran masa, ese ciudadano común que necesita también conocer. Entonces yo me lo imagino como figuras casi prometeicas o figuras mitológicas que con sus dos brazos en un lado tienen a esa sociedad científica que se aleja hacia un lado y en el otro tienen la sociedad que se aleja hacia el otro, ¿no? Y con su fuerza las unen, ¿no? O sea, me parece muy importante desde un punto de vista de la cohesión social. Y creo que Harari hace bien eso, ¿no? Más allá de que él en concreto sea bastante pesimista, a veces, como tú dices, quizás se le ve un punto marketingiano que lleva muy bien la comunicación de su propia figura, pero creo que hacen más mal que bien, ¿no? En general, crear lectores, y además lectores que se leen los libros, o sea, no compradores, sino lectores, me parece siempre positivo. Con lo cual yo, cuando salió el libro de Harari y me propusieron reseñarlo, me encantó la idea. Sapiens me gustó, Homo Deus no me gustó, y este libro sí me ha gustado. Muy bien. Y ahora vámonos a libros buenos, a libros que te hayan marcado. Si nos puedes decir a unos pocos. Yo más que obras, cuando pienso en esos términos, se me vienen a la mente autores, ¿no? Más que obras. Por ejemplo, Paul Auster. O sea, yo me hice lector porque mis padres me dejaban
y me compraban libros de Paul Auster, los que estaban en la biblioteca, en la casa, en la biblioteca de mi casa. Vale, pero di al menos un libro de cada autor. O sea, te compro, te acepto el autor en vez Vale, del libro, pero al menos dime uno de esos que te llamen más de Paul Auster y de los vale. otros. De Paul Auster, yo creo que porque fue el primero que leí que me impactó mucho, porque digamos que era sobre un chico que tenía unas inquietudes parecidas a las mías, Leviatán. Leviatán me encantó. No es el que más me gusta de Paul Auster, pero te hablo en términos de cuál fue importante en mi vida como lector, ¿no? De estos libros que tú dices, yo me hice lector gracias a, entre otros, este libro. Mis padres siempre somos de ciencia todos en casa, entonces no teníamos que leer lo que leían los de letras, que eran pues, los clásicos que no les gustaban. Entonces mi padre siempre decía, ya llegarás a los clásicos, hazte primero el hábito, que ya llegarás tú solo a los clásicos. Gran consejo, ¿eh? Sí. Y nos hicimos lectores mi hermano mayor y yo con Paul Auster. Mi hermano pequeño ya sí es de la etapa Harry Potter, o sea que es distinto. Nosotros empezamos Como con... yo podría ser tu hermano pequeño. Exacto, mi hermano desde el 86, él empezó con Harry Potter. Yo Curioso, en soy del 3 años, pues ochenta y yo... nueve, o sea que mira, tú del Exacto, 83. exacto. Pues fíjate, en esos 3 años y medio que nos llevamos mi hermano y yo, hubo un cambio social grande en temas de lectura y demás. Luego, un libro que a mí me gustó mucho y que además me inoculó la curiosidad por América Latina y por la política, fue un libro de Mario Vargas Llosa, que no es muy conocido, no es de sus novelas más conocidas, que se llama Historia de Maita, que es un gran análisis sobre una novela ambientada allí en la sierra peruana, con el trasfondo del marxismo, de la política, muy, muy interesante. Eso, digamos, en una etapa así, haciéndome lector. Luego, yo creo que me pasó lo que le pasa a muchos, ¿no? Que es que dejas de leer novela y te pasa al ensayo, ¿no? Quizás por esa curiosidad, una etapa vital en la que quieres saber cosas, y más que evadirte, quieres saber cosas y conocer. Entonces ahí, pues ya entré en otros autores, por ejemplo, Elías Canetti, sus memorias, me encantaron. La lengua absuelta se llama sus memorias. ¿Por qué te impactó ese libro, Antonio? Eran sus memorias, Elías Canetti, nació judío, nació en Bulgaria, Imperio Austrohúngaro. Entonces, su vida es la historia del siglo XX, de lo peor del siglo XX, ¿no? De la primera mitad del siglo XX, todo el nazismo, las dos guerras mundiales. Entonces, como a mí me gusta mucho la historia, y digamos, fue uno de los primeros testimonios que yo leí de todo ese horror. Y luego eso me ha llevado a leer muchísimo sobre esa época, ¿no? Pero quien me abrió un poco la puerta a todo ese mundo de incomprensión ante lo que le ocurrió a Europa y demás fue, fue Elías Canetti. Luego también hay otro autor que en su momento lo leí y sentí que había sido importante leerlo, era Corazón tan blanco de Javier Marías. Luego he seguido leyendo cada novela suya, ¿no? A lo largo de los años. Pero digamos que la carrera y sobre todo inmediatamente después ya pasé a ensayo. Ensayo, memoria, mucha biografía, Y este mucha... libro Perdón, Antonio, es que a mí me gusta como profundizar un poco, o al menos decir algo más del libro. Ujú. El libro de Javier Marías, la novela, ¿por qué te enganchó tanto? ¿Por qué te apasionó? Que es descubrir la intensidad del amor, la reflexión en torno al amor, el paso del tiempo, los recuerdos, los silencios. Era como asomarse a lo que era una relación de verdad, ¿no? Intensa, pero a la vez con muchos matices. Era como pasar de la pantalla adolescente del amor a algo mucho más sofisticado. Luego siempre me ha gustado mucho de Javier María su manera de espesar el tiempo, de pararlo y de recrearse y o sea, me hace entrar en una atmósfera que realmente me fascina. Y eso le pasa a otro escritor de mis escritores favoritos, que es Graham Greene, ¿no? Graham Greene, yo de hecho cuando he tenido blogs y columnas y tal, me han pedido un nombre, lo he llamado siempre Vías de Escape, porque creo que va bien un poco con mi pensamiento, mi libro, pero aparte eran las memorias de Graham Greene, se llaman así, Vías de Escape. Un autor que además es de los pocos de los que releo, que me gusta releerlo. Luego pasé a ensayos, pues sociopolíticos, leí mucha biografía, leí
Memoria, por ejemplo. He sido un gran lector de biografías, he leído y sigo leyendo mucha biografía. Sí, sí, ¿cuáles son tus favoritas? Pues, por ejemplo, estaba pensando en la biografía canónica de Gerald Brennan, que luego me llevó a sus libros de memoria y a sus libros de antropología, cuando él estuvo en la Alpujarra. Gran libro, un libro fantástico de él, es el que escribió sobre la posguerra española. Cuando él habla, él es el primero que en el año 49, en su viaje por España, habla de Lorca, del asesinato de Lorca, y la tesis que todavía mantiene Ian Gibson, quien le pone tras la pista es Gerald Brennan, ¿no? Ese relato de la España de la posguerra, luego la España desarrollista, él cuando vivía en Churriana, en Alaurín el Grande, allí en Málaga, que además es al lado de donde vive mi familia. Pues me hicieron leer todo Gerald Brennan, entonces fue un autor muy importante también en esa etapa de mi vida, ¿no? Además yo quería ser Gerald Brennan, porque Gerald Brennan se viene después de la Primera Guerra Mundial, participa en la Primera Guerra Mundial, le dan medallas porque su comportamiento heroico, en realidad era bastante imprudente, pues se salva. Entonces él en el 1919 dice que lo que quiere, ya ha terminado la guerra, está en su casa, bueno, pues tiene familiares ricos que le ayudan y tal, y él decide que lo que quiere es dedicarse a leer y a escribir, y entonces se mete en la parte más pobre de Europa, que era la Alpujarra, con una biblioteca entera, y se pone a leer y se convierte en el padre de los hispanistas, uno de los padres de los hispanistas del siglo XX, ¿no? De esa tradición anglosajona tan fecunda. Y todos sus libros me encantan porque precisamente tienen mucho de observador sin el aparataje científico-social que puede hacer ese texto un poco más indigerible, ¿no? Entonces a veces pues es como se chupa el dedo y lo saca al aire a ver dónde va el viento, pero tiene intuiciones literarias muy bonitas, como cuando habla de el uso de la mesa camilla como culpable de la decadencia española, ¿no? Porque dice que nos sentábamos en corro a hablar con nosotros mismos, todo era autorreferencial, y que eso hizo que perdiéramos de vista el mundo. Bueno, son cosas que tienen más de imagen literaria que algo con fundamento, digamos, fáctico. Pero me parece un autor que me gustaba su propia biografía y sus propios libros. Y luego ya, digamos que tuve una vuelta a la ficción, un poco por saturación de realidad con mi propia vida, con mi propio trabajo, pues volví a la ficción. Recuerdo un día, leía sobre todo novela negra, alguna novelita pequeña, releía alguna cosa, por ejemplo, de Paul Auster. Y un día, cuando yo vivía en Colombia, vine a Madrid por algo de trabajo y bajé a Málaga a ver a mis padres. Y recuerdo que en la mesita de noche de mi casa, de casa de mis padres, había un libro de Andrea Camilleri, el comisario Montalbano, y me puse a leerlo, tenía que empezar el libro, me puse a leerlo, y a partir de ahí, sería hace 13 o 14 años, y he leído todo de Camilleri con una voracidad y me he convertido en el fan número uno de ese autor siciliano maravilloso. No solo son las novelas de Montalbano, no solo las novelas del comisario, sino todas, ¿no? He leído todas sus novelas históricas, sus ensayos, todo. Y a partir de ahí, como tenía tanta necesidad de Camilleri, cuando no tenía libro de él, me fui buscando sustitutos que me han abierto muchas puertas muy interesantes. Georges Simenon, el escritor belga, y toda su saga del comisario Maigret, y no solo del comisario Maigret, y te diría que ni principalmente la del comisario Maigret, me parece un novelista maravilloso. Una de las mejores novelas que yo he leído en los últimos 5 años es La muerte de Belle, una novela, falsa novela negra, en realidad es una gran novela, eh, una historia de amor, de rencor, durísima, ambientada en Estados Unidos, que además está en una edición preciosa de acantilado y anagrama conjunta. Pues esa me encantó, ¿no? Y a partir de ahí he ido, por ejemplo, llegando a otros autores también, como Petros Márkaris, con su Costas Jarito, el comisario en Atenas. Y digamos que ficción leo sobre todo ahora novela negra, entre otras cosas, porque tengo una idea en la cabeza, una pequeña novelita que tiene algo de thriller, no, de género negro. Entonces también leo un poco para ver estructuras, o sea, para mirarla con ojos analíticos, no para evadir. Y luego tengo 2 o 3 autores que siempre estoy leyendo, ¿no? Uno es un psicoanalista italiano que
que se llama Massimo Recalcati, que saca un libro cada año y medio, 2 años, que a través de figuras sobre todo clásicas, pues habla de la relación de padres-hijos, del amor, el duelo, y es un autor que, pese a la jerga psicoanalítica, que a mí no me interesa ni me gusta, en realidad su método es la literatura clásica para hablar de problemas contemporáneos, y me encanta. Es un autor que recomiendo encarecidamente. Luego hay un sociólogo que me gusta mucho, que de hecho cito mucho, que es Richard Sennett, porque me gusta su capacidad anticipatoria para ver muchas cosas que estamos viendo ahora, ¿no? De cómo el trabajo cambia el estado de ánimo de una sociedad. En concreto hay un libro que se llama La corrosión del carácter, que cito mucho, que es del principio de los años 90, donde él ya veía este malestar que ahora, digamos, parece más evidente, él ya lo veía, ¿no? Y lo preveía y avisaba de él. Y luego sigo, por ejemplo, leyendo mucho a Javier Marías, ¿no? Ahora he leído Tomás Nevinson, una de sus últimas novelas, pues María siempre, ¿no? Y luego tengo clásicos no porque sean de la antigüedad, sino que a los que siempre recurro, ¿no? Fernando Pessoa es uno de ellos, el libro del desasosiego, sus diarios. Borges, si tuviera que decirte quién crees tú que es tu escritor favorito, por muchas razones, no solo porque te guste cómo escribe, sino sobre lo que escribe, sobre lo que ha reflexionado, sobre la cosmovisión que ha creado, el universo propio, es Borges. Creo que sería, además mi etapa argentina, pues lo disfruté mucho en ese sentido, precisamente porque Borges como que empapaba muchas cosas. Muy bien. Y ya como última pregunta sería si hay algún libro que no te hayas podido acabar o que no te haya gustado especialmente, o un libro o libros. Mira, un libro que he intentado leer varias veces y no he conseguido pasar de las 30 primeras páginas es Conversación en la Catedral de Vargas Llosa. Sé que el problema no es del libro, y aquí era la reflexión, ¿no? O sea, el problema es con el momento en el que yo me meto en el libro, porque estoy seguro que ese libro me encantará. Si lo leo en un estado de ánimo, de tal, propicio. Por ejemplo, el segundo ensayo mío, en Los sentidos del tiempo, el libro que lo atraviesa es La montaña mágica de Thomas Mann. Y yo ese libro lo intenté empezar 5 o 6 veces a lo largo de mi vida, pero solo pude leerlo y terminarlo y disfrutarlo y empapármelo fue durante la pandemia, porque tenía muchas horas, tenía mucho tiempo. Me pasó también con Cien años de soledad, que por cierto Borges tenía una maldad con Cien años de soledad, que decía, ¿le ha gustado a usted el libro de García Márquez, Cien años de soledad? Y dice, sí, me ha encantado, aunque hubiera preferido que hubieran sido 50. Eh, Pues por 50 ahí años me después. quedé yo, ¿eh? Pues Borges te dio la definición. Sí, pues Conversación en la Catedral creo que es una cuestión de en qué momento yo he encarado ese libro, ¿no? Varias veces. Pero creo que en algún momento lo leeré. O sea, no desisto. Cuando he dejado libros, no ha sido porque el libro fuera malo. O sea, Ujú. creo que tengo suficientes parapetos para saber que un libro es malo, es bueno. O sea, que no voy a empezar a leer un libro malo. O sea, Ya simplemente es un seleccionas libro. bien. Haber Bueno, leído por suerte. tantos libros ya has Bueno, sobre todo seleccionado es que tengo mucha gente alrededor, o sea, que yo llego a las lecturas porque gente que me recomienda libros, no Claro. porque yo llegue por. Entonces tengo muchos anticuerpos que hace que sea raro que yo me ponga a leer una bazofia. Antimalos libros. Por suerte, por suerte. Luego sí es verdad que, por ejemplo, un autor que en mi entorno gusta mucho, que es Jean Améry, un clásico de la letra francesa y tal, pues yo cada vez que he intentado leerlo me ha dejado bastante indiferente, ¿no? Pero no digo que sea literatura mala, simplemente es literatura que a mí en ese momento no me ha dicho nada, ¿no? Ujú. Pues, Antonio, hasta aquí la entrevista, la charla. Que muchísimas gracias, Antonio, por esta clase magistral Ah, de por tantas Dios, cosas. ha sido un placer, además se me ha pasado rapidísimo, he disfrutado mucho, así que encantado. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Bueno, hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima, Adrián, chao.